Muy bien, entonces vamos a empezar haciendo una pequeña introducción sobre Sigmund Freud, como estamos conociendo. Sigmund Freud fue pues un psicoanalista, ¿no? Conocido como el padre del psicoanálisis. Sabemos bien que nació, por ejemplo, él en Moravia, y su padre fue un comerciante de lana, que tenían dinero, tenían recursos económicos. Él le caracterizaba por tener un buen sentido del humor, tenía una mente muy aguda para aprender muchas cosas, tal es así que se fue especializando cada día más. Su madre era una mujer también vivaz, activa, esposa de Sigmund Freud, que tuvo pues menos años que el papá, y luego llegó a tener a Sigmund Freud como su primer hijo. A los 4 años se estableció ya en Viena con su familia, o sea, ahí vivieron por mucho tiempo. Pasó la mayor parte de su niñez y adolescencia en ese lugar. Cuando hablamos de Sigmund Freud, estamos mencionando una persona, un profesional erudito en el tema de la psicología. No solamente trabajó la psicología, por decirlo así, separada, trabajó la biología, primero estudió la medicina también, y luego se especializó en neurología, que es el estudio del cerebro, ¿no? Porque el ser humano actúa de esta manera. Y determinó también, según su acompañante, su maestro, por decirlo así, de laboratorio, que era Charcot, quien les mencionó y le dio a él a entender que después de tantos estudios con la población, se dio cuenta que los problemas no tanto eran estos problemas mentales, llamados pues psicopatía, esquizofrenia, bipolaridad y muchas otras enfermedades más, de trastornos que pasa el ser humano, eran ocasionados de repente por un problema o una enfermedad del cuerpo mismo, que sea biológico, sino era un tema psicológico. Y el tema psicológico, ¿por qué? Porque había un trauma dentro de la mente, de los procesos mentales no actuaban de una manera correcta porque tenían un vacío emocional, tenían una carencia emocional, y esto hacía que el ser humano pues actúe con esa demencia, ¿no? Perdido en ese espacio que había quedado, por la violencia, la agresividad, de repente el abandono de sus padres, haber visto muerte, de repente haber visto gente, ¿no? Muy violenta, matanzas, que vienen esos temas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es todo el campo que abarca, pues, ¿no? Sigmund Freud. Entonces, Charcot y Freud se inician en el estudio de la histeria y en la aplicación de la hipnosis como terapia, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, termina en ese tema, ¿no? Del descontrol emocional, la histeria. Entonces comienza a investigar qué ocurre, y para eso aplicó la hipnosis, por eso se llama el padre del psicoanálisis, porque el psicoanálisis está basado en la hipnosis, en saber qué sucede en el ser humano, qué hay dentro de su mente. Cuando está ya su subconsciente dormido, habla. Y esto es cierto, por ejemplo, los doctores dicen cuando uno le hace una operación, te dopan, y cuando ya estás pasando esos procesos de dopación, que ya estás otra vez ingresando a tu estado normal de conciencia, en ese momento tú dices muchas cosas, hasta insultas, hablas incoherencias, ¿no? Hablas de tu mamá, llamas a tus hijos si no tienes hijos. Por ejemplo, esto me pasó en una experiencia que yo cuando me operé, el doctor decía, pero si ella tiene 15 años, ¿por qué dice que su hijo no creo que tenga hijos? Cuando le consultó, la niña no tenía hijos, era una estudiante que se había operado el apéndice. Entonces, así en la mente tiene ciertas cosas, perturbaciones que a veces pueden haber sido aprendidas por el contexto, de repente por el tema de la observación de una película muy traumática. Hay películas que son muy traumáticas, como ya lo decía Sigmund Freud también, hacer una película de terror no lo hace cualquier persona. Por ejemplo, a Paola, Paul, no sé si estarían capaces en hacer una película de terror donde hubiera muchas acciones sanguinarias de muerte y tipos de muerte. No creo que se le ocurriría en su mente, ¿no? Salvo repetir cosas de repente que ya ha visto. Entonces, estas personas psicopáticas utilizan justamente esa mente para crear esas historias donde hay mucha histeria, donde hay mucha violencia, muerte y satisfacción, porque ellos sienten placer, ¿no? Y cuando la mente está perturbada, siente placer cuando una persona muere, ¿no? Porque es justamente esa mente perdida y un vacío que hace como que sentir venganza por alguien que te ha hecho daño, pero en otra persona lo sientes tú que, bueno, lo está pagando, ¿no? Imaginemos que su mamá lo haya abandonado, una persona psicopática muy pequeñita, y ha sufrido mucho violencia, violación sexual y tantas cosas más, ha creado una personalidad eh, demasiado vengativa, ¿no? Impulsiva, agresiva, psicopática, y de repente ve una mujer por ahí que le está maltratando a su hijo, de repente le está dando un palmazo, y que él se va a recordar, se va a enfocar como su madre que lo abandonó, que lo castigaba, y lo podría matar a la señora, ¿no? Entonces, esos descontroles emocionales son temas ya de trastorno mental, y a esto decía, por ejemplo, Charcot y Sigmund Freud, que eran pues no temas de enfermedades, sino eran temas psicológicos, ¿no? Que tiene que ver mucho más allá del tema de las sensaciones, emociones, sino es un tema ya
tema neuronal del cerebro y que tiene que ver mucho con los placeres de uno. Eso es importante que ustedes conozcan que él hablaba mucho del placer. Algunas de estas experiencias llevaban a Freud a postular la existencia de motivaciones que dirigen nuestros actos, pese a ser desconocidas para nosotros. ¿Ves? Por ejemplo, decía, ¿por qué la gente se autolesiona? ¿No? ¿Por qué la gente elimina a otra persona? ¿Por qué? Simplemente él decía, porque están dirigidos estos actos a personas desconocidas o a otras personas porque hay unas existencias motivacionales y eso eran pues trastornos. No es como decir, ¿sabe qué? Escucho voces que me indican que tengo que destruir, tengo que quemar este espacio, tal cosa. Entonces, ¿por qué va a ocurrir en una persona normal eso? O sea, tiene que ver mucho con el tema neuronal, una falla neuronal en el cerebro que he colocado un circuito, en que ese circuito comete estos temas de los actos fallidos que decía, por ejemplo, Sigmund Freud. Tener un acto fallido para Sigmund Freud es, por ejemplo, aquel acto, disculpen que estoy aceptando, aquel acto que manifiesta, ¿no?, una forma de expresión diferente a una persona. Por ejemplo, yo actúo normal, pero un acto fallido es de repente descontrolarme, ¿no? De repente en un momento ustedes me conocen así, de repente tienen una idea que yo soy una persona tranquila, tienen esa idea, ¿no? Que es una persona pasiva, muy, de repente muy empática, y de repente tengo un acto fallido, que de repente algo pasara en el instituto, imaginemos cuando estemos presencial y yo pierdo los papeles y actúe de una mala manera, que comience a tirar las cosas, a romper, agarro un vaso, lo tiro, no sé, miles de cosas podía hacer. Entonces a eso le llamaba acto fallido, ¿no? Que la mente pues está fallando. Son fundamentalmente las equivocaciones orales y los olvidos momentáneos. O sea, me olvido que estoy en ese espacio, me olvido lo que soy y simplemente actúo por impulso. Entonces, actuar por impulso mayormente lo realizan, como dicen, ¿no?, las personas irracionales, ¿no? O sea, yo como porque si un animal ve, por ejemplo, alimento, come si es posible, ¿no?, cuanto él pueda, pero una persona sabe que debe comer 2 o 3 veces al día porque es parte de su necesidad. Entonces a eso es lo que llamaba, por ejemplo, actos fallidos. Y también podríamos preguntarnos qué es lo que está ocasionando este cortocircuito interno, o sea, qué ocasiona que las personas se pierdan esa conciencia, ¿no? Y no solamente interno, sino también externo, porque también puede pasar que nos perdemos en un momento, nos olvidamos de todo, a veces decimos, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y estamos, de repente, tantos problemas, estamos situados en ese problema y no estamos situados en este espacio, ¿no? Y por lo más que uno le explique, le diga las cosas, no lo va a entender porque está en otro proceso. Muy bien, entonces también es externo y es interno. Externo porque lo evidencio esa acción. La respuesta, según lo que Freud estudió, era que de alguna manera ese decir o hacer entraba en conflicto o interfería en algún deseo o cadena de pensamientos inconscientes, ¿no? Por supuesto, todos eran inconscientes, decía. Entonces, estos temas no son pensados, nacen así del momento. O sea, nadie te dice, ¿sabes qué? Para que bajes tu ira, rompe una taza. Es lo que encuentras en tu contexto y lo rompes, o lo que tenga, ¿no? También llamadas equivocaciones orales, aquellas personas cuando a veces nos expresamos de una manera incorrecta o inconsciente, decimos cosas que están fuera de foco, ¿no? Olvidos momentáneos, también nos olvidamos, estamos en esta clase y de repente, un momentito, ¿no? Salvo si haya sido una distracción, es normal que uno se olvide, pero no puede ser que uno esté dirigiendo una clase y de repente, me quedé en cero, no puedo seguir, no sé qué significa esto. Entonces, quiere decir que la mente no está conectando, ¿por qué? Porque simplemente hay temas de cortocircuitos, ¿no?, que está pasando en nuestro cerebro. Y hay un tema bastante famoso, que todo el mundo lo conoce, lo que es el complejo de Edipo, ¿no? Que él hablaba de 2 tipos de complejo, tanto para la mujer como para el varón. Este complejo de Edipo, para Freud, es el fenómeno crucial de la sexualidad en la primera infancia, o sea, cuando uno es niño. Tanto el niño como la niña tienen como primer objeto el amor a la madre, ¿no? O sea, yo puedo querer desmedidamente a mi mamá porque es el primer sentimiento que uno ha podido conectar con la mamá, ¿no? Por el mismo apego, el mismo tema del afecto, el conocimiento de la primera persona, que es tu madre, y ese momento de lactar, todo ese tema hace que uno experimente emociones, sensaciones de placer y hace que uno quiera a su mamá, ¿no? Por eso a veces los niños no dejan ir a su mamá, quieren que su mamá esté ahí, aunque esté con el papá, pero quiere que la mamá no se mueva. Entonces eso lo explica Freud como el tema del complejo de Edipo, pero Freud observa huellas de Edipo en la búsqueda de parte de algunos hombres, de mujeres, con características similares a la madre, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, también puede ser que aquí hay varios varones, Sebastián, Paul, alguien más, ellos estén buscando, y suele pasar, y yo cuando he preguntado a muchas personas si sus parejas tienen un parecido a su mamá, sí es cierto, tienen un parecido a las mamás, igual la mujer también, el varón que escogen tiene un parecido al papá, ¿ya?
Entonces buscan como que a la figura de la mamá lo buscan en la figura de la pareja, ¿no? Como que para que eso se mantenga, ese tema del trato también, de la parte actitudinal, que la mamá es sobreprotectora, y también las características que le recuerdan a ella o a él, que es su mamá o es su papá en este caso, si hablaríamos del otro tema. Y la elección de objeto amoroso obedece a razones inconscientes que datan de la primera infancia. O sea, es que sí que no hemos quedado enfrascados, por eso le llama también un retardo afectivo. Nos quedamos en ese estado cuando la mamá nos acurrucaba, nos daba besitos, nos quería. Entonces hemos confundido, cuando somos adultos y hay una confusión, cuando ese amor es demasiado, de repente, sorpresivo para la mamá, ¿no? No se deja ir y está ahí, siempre latente, buscando que la mamá de repente le dé estas muestras de afecto. Y si no le da, el niño se siente pues totalmente triste, ¿no? Y evoca mucha tristeza y mucha frustración. Y el complejo de Electra es el complejo, ese término designa la contrapartida femenina, ¿no? Si en el Edipo hablamos del hombre hacia la mujer, entonces en la femenina del complejo de Edipo consiste en una atracción efectiva o afectiva de la niña en la figura del padre, ¿no? Por ejemplo, lo mismo busca, por ejemplo, una niña o una señorita cuando ella es adulta, busca siempre la imagen del papá, proyectarlo en otra persona, ¿no? En este caso su pareja. El complejo de Electra es algo muy común a todas las niñas en algún momento de la infancia y suele suceder, ¿no? A veces decimos, ¿por qué hay esta fijación tan afectiva de las niñas de su papá? Las niñas están cuidando al papá, las niñas están protegiendo al papá porque las niñas lo ven como si fueran una mamá de sus papás. Lo están cuidando, por ejemplo, imaginemos que el papá está quedándose dormido, ¿qué hace la niña? Le pone una almohadita al costadito para que el papá pueda reposar bien. Si el papá, por ejemplo, pide agua, la mamá también está ahí, la niña es la primera, que es la que corre el agua, ¿no? O a recordarle a la mamá que tiene que llevarle el agua al papá. Entonces, de esta manera son pequeñas muestras de afectos que es normal que se dé, es normal que se dé en una niña porque son reacciones al afecto, al cariño que la niña recibe del papá, también se le da, ¿no? Ahora, si no recibe ese cariño, no va creciendo este sentimiento. Pero este sentimiento se vuelve, por decirlo, negativo cuando ya hay una obsesión, ¿no? Porque el papá esté ahí, porque lo tenga ahí. Es como que si la niña no conscientemente se enamora del padre en ese sentido, ¿no? Porque quiere que esté ahí y solo con ella, no quiere que lo mire ni a la mamá, ni que lo abrace a la mamá, ni nada. Y puede pasar que esto es alguna normalidad cuando pasa, puede pasar con toda niña, y van creciendo y van soltando este tema. Ya es un trauma, es un complejo cuando ya esto persiste, ¿no? Así como, por ejemplo, el caso de la señorita Yamoja, que fue un caso bastante trascendido, ¿no? Este tema que ella mató a su mamá porque estaba enamorada del papá, tenía el complejo de Electra, ¿no? Y eso fue reconocido, un estudio psicológico bastante amplio determinó que esto sucedía con este adolescente, ¿no? Que tenía ya 16 años y tenía cada vez iba creciendo más el amor. ¿Por qué? Porque el papá la sobreprotegía, la cuidaba, le daba todo. Entonces la niña había entendido de que era pues su protector, que era todo, él era todo. Entonces comenzó a hacer este tema de repente hacer un trauma o un complejo bastante grave, porque comienza también no solamente a realizar en el tema del complejo de Electra, ya comienza la bipolaridad, se desconoce por un momento quiere a su madre, otro momento la odia, y así en este, como se llama, desliz de personalidades, en esta bipolaridad, puede cometer un acto en una euforia, ¿no? Porque genera esas euforias extremistas. Puede ser mucho afecto, o también puede ser mucha depresión, mucha tristeza. Y si está, por ejemplo, en ese momento, también puede ir lo que es la ira, la cólera y llegar a ese extremo de perder el control y matar a alguien, como pasó en este caso de la señorita Yamoja, ¿no? Muy bien, entonces se supone que es una dinámica normal, claro, como ya le expliqué, normal en el desarrollo de las niñas, que puede observarse a partir de los 3 años y que en un plazo de 2 años suele resolverse de forma natural, o sea, va creciendo y va soltándose ese cariño. Primero las niñas están bien apegaditas al papá porque lo ven como su protector, el papá también se encariña mucho con la niña, porque justamente el papá tiene también esa idea de que es como su madre, ¿no? Quien la protege, la cuida, inconscientemente, no conscientemente, quiere darle toda esa protección, porque también lo ve a una niñita mujercita, lo ve más frágil que a un varoncito, ¿no? Lo ve mucho más como una muñequita y el niño también se pone, el papá se pone en ese tema de cuidarlo, protegerlo, y le da ese cariño desbordado. Y la niña lo entiende, pero cuando va creciendo el papá también ya también va bajando ese tema del cuidado, que por aquí ya no está, tampoco la niña no está tan pendiente. Entonces va bajando, es algo normal. En el aparato psíquico, ya Sigmund Freud nos habla, por ejemplo, en el año 1915, que había la presencia de 3 instancias psíquicas, ¿no?
el inconsciente, que era la primera censura que él hablaba, ¿no? Cuando uno está inconsciente puede cometer muchos actos. Por ejemplo, en el tema inconsciente, cuando hacía sus hipnosis, podía sacarle a una persona todas sus ideas que tenía, mayormente esas ideas él descubría, ¿no? Había todos sus pacientes que él tenía, decía, por ejemplo, que cuando entrevistaba a sus pacientes uno le decía, ¿sabes qué? En su inconsciente, ¿no? Que estaba enamorado, por ejemplo, de su cuñada, imagínate, ¿no? Y eso era un pecado, pues en esa época decir que tienes una atracción por tu cuñada, o en el peor de caso por la mamá o por alguien, pero en su subconsciente cuando hacía la hipnosis, él sacaba, justamente le preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Qué es lo que tú quisieras hacer en tu vida? Entonces, cuando estaban así ya en ese momento de la hipnosis, decía, ¿no? Que amaba a su cuñado, amaba a tal persona, mencionaba. Entonces, todo con el tema del amor, del afecto, de la sexualidad y el tema placentero. El preconsciente, ¿no? Por ejemplo, la censura de estar en, por ejemplo, antes, pensar antes en una mente que uno tiene, por ejemplo, así, por así media maquiavélica, o pensamientos negativos, pensar, uy, ¿sabes qué? Mira, imaginemos yo que estoy casada, podría pensar en mi preconsciente, estar con alguien. Soy consciente, pero estoy pensando en mi preconsciente antes de pensar en lo real, que es lo consciente, podría pensar, mira, ¿sabes qué? Me gusta esta persona, qué podría pasar, entonces estoy en el tema de preconsciente, ¿no? Entonces, eso también una segunda censura, tener ese tema de es un pecado, pensar en algo que no podría ir, está visto por muchos, y en los tiempos de Freud también estaba visto de esta manera el preconsciente. Y el consciente es pues estar en tu mundo exterior tal y como es, reconocerte como eres, saber que estás viviendo esta etapa y vivir, ¿no? En tu espacio, tu mundo, ¿no? En un tema de fantasías, ni un tema tampoco irracional. Entonces, el sistema consciente para Freud es cuando habla de conciencia que todo el mundo sabe, ¿no? Inmediatamente por excelencia de qué se trata. Es consciente, estar conocedor de lo que me sucede, estar en el aquí, estar en el ahora, eso es lo que es el consciente. Entonces, está asociada a la percepción y cumple una función selectiva, recibiendo, filtrando los estímulos provenientes tanto del mundo exterior como del interior. O sea, sé cómo me siento, ¿no? Sé lo que hay en mi mundo exterior. Entonces, de toda la información que se ofrece a nuestra percepción, somos conscientes, momentáneamente de ciertos elementos y de otros no, ¿no? Somos conscientes porque no estamos pensando en todo lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces, somos conscientes de muchas cosas, pero no estamos pensando en todo ello. Pero sí somos conscientes que hay cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, me voy al mercado, sé que hay mucha gente que está haciendo mercado igual que yo, ¿no? Entonces, eso es ser conscientes. También soy consciente que estoy en el mercado y que debo hacer ciertas cosas, ciertas compras, y de esa manera es lo más fácil de entender que estamos conscientes, ¿no? Es el aquí y el ahora. Y el preconsciente es una instancia cuyos contenidos no están en la conciencia, pero son susceptibles de acceder a ella. O sea, no están, pero comienzo yo a crearlos, ¿no? A idearme. Entonces, por ejemplo, mientras escribo este texto, o escribo o explico, alguien me interrumpe y me pregunta cuál es, por ejemplo, dice Noel, mi ópera favorita, accederán a mi conciencia contenidos que hace un momento no estaban en ella, ¿no? Por ejemplo, también extraer recuerdos de lo, por ejemplo, de lo que está ahí en tu mente, ¿no? Por ejemplo, si alguien ahorita me preguntara también a mí, mira, Catherine, ¿te acuerdas cuando tú tenías 10 años, ¿no? Mi preconsciente se va, ¿no? Al instante y busca lo que pasaba en ese momento y de repente lo puedo decir. Si es que he guardado información y me he hecho una poda y he eliminado todo, entonces puede salir mi preconsciente. Muy bien, entonces, como dice, aparecerá, ¿no? Aparecerá y podrá contestar todo lo que él ha aprendido, lo que está guardado ahí también. Todo lo referente a esta ópera de Mozart no estaba en mi conciencia mientras estaba escribiendo, o sea, no estaba pensando en eso, pero en un momento, ¡plac!, se bloqueó y fue a ese preconsciente que está guardando información, ¿no? Porque la mente piensa y imagina y trae recuerdos también de lo que está y no está. Y el sistema inconsciente constituye el gran descubrimiento freudiano, ¿no? Aquí Freud hace su descubrimiento, dice, por ejemplo, el inconsciente es un sistema psíquico cuyos contenidos no tienen acceso a la conciencia, o sea, jamás podemos tener ese contacto con la conciencia, es decir, o sea, no hago esto por tal cosa, sino que nosotros estamos, como diría Daniel Goleman, estamos haciendo un secuestro emocional, estamos fuera. Aquí está otra Katy y acá hay otra Katy, ¿no? Totalmente separados. Entonces, no tienen contenido, ¿no? No tienen contenido, por ejemplo, no tienen acceso a la conciencia, al menos no fácilmente, porque uno puede otra vez recuperarse. Si estoy inconsciente, estoy llegando a un momento de repente que, como le digo, una operación, algo, o me caí de cabeza, que se me que mi cerebro no está funcionando, me fui a mi inconsciente, y mi inconsciente de repente comienza a enviarme cosas, ¿no? Comienza a enviarme cosas incoherentes, como que
que yo soy una persona X y comienzo a hablar, a balbucear cosas en mi inconsciencia, porque mi cerebro no está trabajando, no está siendo real con el contexto. Entonces, de esa manera lo enfocaba Sigmund Freud al tema del inconsciente. Estos contenidos inconscientes son representantes de las pulsaciones o pulsiones que tienen vedado el acceso al sistema preconsciente. O sea, nunca hemos permitido, por ejemplo, pensar algo pues totalmente fuera de foco, ¿no? A veces nos bloqueamos cuando uno está llegando a esa idea de somos conscientes, ¿no? Y de repente imaginemos que alguien nos ha hecho algo y queremos, no sé, lastimarlo, ¿no? Y de repente en mi mente estoy pensando maquiavélicamente, ay no, cualquier rato a esta persona le voy a hacer esto. Y de repente tu consciente te dice, pero que pasa un momentito, ¿dónde quieres llegar, no? Y despiertas y te quitas esa idea de repente de hacer algo cruel, por decirlo así, porque no eres consciente que en tu momento real lo harías. Entonces en tu momento de ira puedes irte perdiendo. En tu momento de cólera, por eso mucha gente dice, no se toma decisiones en momento de cólera, en el momento de mucha euforia de felicidad, porque el consciente se está yendo al inconsciente, ¿no? A volverse que no está pensando en ese momento. Entonces, la segunda tópica freudiana es que todos ustedes conocen, creo también, en 1923, en su obra Yo y el Ello, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, yo, que era lo mismo que decir consciente, subconsciente, preconsciente. Yo y el Ello de Freud expone su segunda hipótesis estructural acerca del psiquismo, en la cual representa también tres instancias, ¿no? Por ejemplo, el mundo externo es este que tenemos nosotros, que está aquí, y dentro de ese mundo nosotros, por ejemplo, tenemos el super yo, que es el principio del deber, o sea, lo que uno debería hacer, ¿no? Y el yo es el principio de la realidad, de lo que yo soy consciente, de lo que sucede, y el ello es el principio del placer. Aquí ya viene el subconsciente, ¿no? Donde yo pienso, me ideo cosas, bueno, en mi subconsciente, cosas que, que yo no me tengo permitido ser consciente de pensar. Como por ejemplo, él decía, ¿no? Todos sus pacientes que llegaban que tenían de repente deseos sexuales y eso no lo podrían decir. Entonces el ello es la parte primitiva, desorganizada e innata de la personalidad, cuyo único propósito es reducir la tensión creada por pulsiones primitivas relacionadas con el hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales, ¿no? Entonces, es la parte primitiva para él, el ello, por ejemplo, como hemos visto acá, el principio del placer, donde está pensando en el sexo, ¿no? Y la gente, por ejemplo, dice de una manera animalesca, uno ve a la mujer, ¿no? Piensa en el sexo, si ves una mujer con un cuerpo bonito y piensas en el sexo. A esto le llamaba, por ejemplo, eso está actuando tu ello, ¿no? Cuando ves una mujer hermosa, linda, y el varón voltea, o bien una mujer también, puede ser que vea un hombre muy elegante, muy guapo, y voltea a verlo como que uno dice, según Freud, estamos basando en la teoría, dice que nos perdemos en nuestro ello, y ese impulso nos hace que volteemos, ¿no? Porque tiene que ver mucho con lo sexual. Entonces también igual cuando estamos en la agresión perdemos también conciencia de nuestro contexto y pasa eso, ¿no? Muy bien, entonces comprende todo lo que hereda, no está presente al nacer, se presenta de forma pura en nuestro inconsciente. Entonces, cuando nacemos pues con el ello, ¿no? Inconsciente, solamente estamos recibiendo placer, porque lo primero que hacemos es lactamos, y cuando lactamos, según Sigmund Freud, estamos experimentando sensaciones y placer. Representa nuestros impulsos, necesidades y deseos más elementales. Por ejemplo, ahí está guardado todo lo que no podemos decir, ahí está en nuestro cerebro dentro, en nuestro ello, ¿no? En nuestro subconsciente, está todas esas cositas que no podemos decirlo normalmente, que no lo podríamos hablar con una persona común y corriente, están ahí guardadas. Entonces opera de acuerdo con el principio del placer y desconoce las demandas de la realidad, o sea, te pierde, o sea, por eso muchas veces ¿no? Las personas, es un inconsciente, ha dejado a su familia por una mujer, es un inconsciente, porque obvio que no está siendo consciente, no está pensando en sus hijos, en su familia, nada, simplemente está pensando en el placer que le genera a la otra persona, y ahí lo están ustedes aprendiendo mediante la teoría de Sigmund Freud. El super yo se forma de la interiorización de las exigencias y las prohibiciones parentales, ¿no? Su tarea es comparable a la de un juez respecto al yo, ¿no? Super yo, lo que debo hacer, qué es lo que yo voy a hacer, ¿me permito esto hacer o no? Es lo que yo mismo interiorizo en mi conciencia y digo, esto sí, esto no. Entonces yo tengo que ser realista, tengo que tener autoconocimiento de lo que soy, de lo que yo puedo hacer y tengo que exigirme, ¿no? Tengo que exigirme de las cosas positivas que debo hacer para no caer en el subconsciente. Las funciones del super yo, la conciencia moral, esa moral que dice, tú no puedes hacer eso, ¿no? Por ejemplo, decir, imaginemos, ¿no? Robar, cometer un acto delictivo, no, mi conciencia me dice que no, porque eso mis patrones culturales me lo han determinado que eso no es bueno, entonces siempre mi super yo me va a decir que no. Y voy a actuar de esa manera, ¿no? O sea, no voy a poder ni siquiera, quiero coger algo, no voy a poder ni siquiera estirar mi mano porque no me permite.
porque soy consciente, o sea, no me pierdo, no llego al subconsciente. Entonces, el super yo es el asiento de los valores, la discriminación entre lo que está bien y lo que está mal. Y el yo tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello con el mundo exterior, ¿no? Por ejemplo, yo soy lo que mi ello me determina, ¿no? Lo que mi super yo me determina, perdón. Entonces, de esta manera yo concibo la vida porque soy consciente de lo que soy y me demuestro tal y como soy. Entonces, no determina que el yo evoluciona según la edad, o sea, este yo lo vamos, cada vez va mejorando, va acrecentándose, va perfeccionándose según nuestra edad. Es como decimos, ¿no? Cuanto más años tenemos, nuestra personalidad va mejorando, va cambiando para bien. No podría cambiar para mal si no estuviéramos en un retardo de procesos mentales. Muy bien, entonces el yo sigue el principio de realidad satisfaciendo los impulsos del ello, ¿no? De una manera apropiada. O sea, si el ello me dice tal cosa, no, el yo me va a determinar qué hacer de una manera apropiada. Por ejemplo, si me dice grítale mi ello, entonces yo voy a determinar cuál es la manera más apropiada, ¿no? De repente puedo gritar, pero soy consciente de que mi grito no puede ir más allá que la agresión. O sea, hay un límite. Muy bien, entonces la teoría psicoanalítica del desarrollo psicosexual consiste en el desenvolvimiento o despliegue de los instintos sexuales, ¿no? Eso es lo que determina. O sea, ¿cómo se llama la teoría de Sigmund Freud? Una teoría psicoanalítica del desarrollo psicosexual. El desarrollo de la personalidad consiste en el desenvolvimiento o despliegue de los instintos sexuales. O sea, ¿de qué depende que yo tenga una personalidad feliz, activa, según Sigmund Freud? Es porque tengo una vida sexual bastante bien, para que lo entiendan. Eso es lo que dice Sigmund Freud. Estamos hablando de la teoría de Sigmund Freud. Al principio, esos instintos están desplegados, pero gradualmente se integran y se centran en el acto sexual maduro. O sea, yo desde niña puedo experimentar esa sexualidad, sentirme feliz, porque bueno, está mi papá, ¿no? Que si yo lo quiero, porque también me quiere, recibo lo mismo, el amor es recíproco, está mi mamá, siento esa sensación, el acto y todo eso hace que yo me sienta feliz, porque tengo placeres en mi entorno. Entonces, eso va a ir acrecentando, dice, por ejemplo, Sigmund Freud, ¿no? Estos gradualmente se integran y se centran en el acto sexual maduro hasta que llegue ese momento del despliegue del acto sexual maduro. Con base a las zonas del cuerpo que se vuelven focos de placer sexual, Freud definió la etapa oral, anal, fálica y genital. Entonces, estas 4 etapas es lo que él determina que el ser humano pasa y que muchos teóricos tal vez lo han criticado por su forma así, no tan fuerte de decir de repente que uno experimenta, y es cierto, en las cosas reales, hablando, no defendiendo la teoría, cuando uno se pone a ver en el tema, por ejemplo, placentero, nada más en el tema oral, es cuando los niños, por ejemplo, lactan, ¿no? Los niños cuando succionan el pezón de la mamá se sienten felices, ¿no? Su carita, tienen un placer de sentirse feliz, duermen de placer, ¿no? Se satisface y duermen de placer. Anal, parece mentira, pero el anal también tiene un placer. Imaginemos que tú tienes la sensación de ir al baño, y después que vas al baño, ¿cómo te sientes? Te sientes aliviada, sientes un placer. Y hay que reconocerlo. Y la fálica, pues, ¿no? Es el tema, por ejemplo, del miembro viril, del varón, genitales, de la mujer, etc. Entonces, todo esto nos habla Sigmund Freud, una teoría. Esa teoría es bastante amplia. No sé, tenemos 2 semanas de trabajo, ¿verdad? Te voy a dejar de